Buenas, mi nombre es Miguel Triana y junto con mi compañera Kendris Palma le vamos a hablar sobre el compuesto cianuro de hidrógeno. Esta será la estructura que se llevará a cabo durante la presentación. Bueno, antes de empezar a hablar de la fórmula del cianuro de hidrógeno, quiero empezar con este interrogante. ¿Qué es el cianuro de hidrógeno? Bueno, el cianuro de hidrógeno es una sustancia química altamente tóxica conocida por ser utilizada como un veneno. Ahora sí, empecemos a hablar de su fórmula química. Bueno, la fórmula química del cianuro de hidrógeno es HCN. Esta fórmula representa la composición y la estructura básica de las moléculas, es decir, un átomo de hidrógeno, un átomo de carbono y un átomo de nitrógeno. Ahora, pasemos a las propiedades físicas. Como primera propiedad se nos indica que el cianuro de hidrógeno es un gas o líquido incoloro. Bueno, ¿a qué se debe que sea incoloro? Esto es porque no absorbe luz visible y sus moléculas carecen de grupos de cromóforos. Estas son parte de las moléculas que absorben el color. Bueno, ahora se nos dice como segunda propiedad que tiene un olor almendrado. El olor almendrado se debe a que su fórmula química es similar a compuestos aromáticos que se encuentran en las almendras. Bueno, tenemos que el punto de ebullición es de 26 grados centígrados. Después tenemos que tiene una alta volatilidad. Entonces, ¿a qué se debe esto? Se debe a que al ser su punto de ebullición muy bajo, esta se puede evaporar a temperatura ambiente. Después se nos dice que tiene una alta solubilidad en agua, es decir, aunque es una molécula pequeña y particularmente polar, puede formar puentes de hidrógeno con el agua, facilitando así su disolución. Como siguiente propiedad tenemos la densidad, que se nos dice que es 0,687 gramos por centímetros cúbicos a 20 grados centígrados. Bueno, esto se debe a que su masa molar es baja y su estructura molecular es ligera. Como última propiedad tenemos que es altamente inflamable. Bueno, el HCN es altamente inflamable porque contiene dos elementos que son combustibles, es decir, ¿cuáles son estos elementos? El carbono y el hidrógeno. En las propiedades químicas en primera instancia tenemos la fórmula química ya mencionada anteriormente. El compuesto de cianuro de hidrógeno cuenta con un triple enlace entre el carbono y el nitrógeno. Luego es extremadamente reactivo ya que es un compuesto que participa en varias reacciones químicas como lo es la formación de sales, la combustión o formación de complejos metálicos. De igual manera es venenoso. Su toxicidad se debe al ion cianuro que este inhibe el citocromo C oxidasa en la mitocondria bloqueando la respiración celular. Puede formar sales llamadas cianuros cuando se reacciona con bases, debido a que pierde un protón convirtiéndose en un ion cianuro, que se une a metales o metaloides formando sales cianuradas. No es tan corrosivo, es un ácido débil que no es tan corrosivo como el ácido clorhídrico o el sulfúrico. Sin embargo, puede dañar tejidos vivos debido a su toxicidad. También puede dañar plásticos como lo es el PVC, gomas naturales y recubrimientos orgánicos, causando una descomposición o quebrantándolos con el tiempo. En la utilidad histórica de este compuesto en la medicina, primero, durante el siglo XIX, antes de que se comprendiera completamente su toxicidad, el cianuro de hidrógeno fue empleado en pequeñas dosis como un sedante o un antiespasmódico para tratar condiciones como lo es la tos persistente o nerviosa, la epilepsia o los espasmos de estómago. Bueno, el ácido cianhídrico también ha sido utilizado en homeopatía, donde se le ha atribuido la capacidad de tratar convulsiones, epilepsias, afecciones respiratorias, entre otros síntomas. Sin embargo, estos tratamientos carecen de evidencia científica sólida y su eficacia no ha sido validada.
Más recientemente, algunas investigaciones han explorado derivados del cianuro como la amigdalina, un compuesto presente en semillas de albaricoque. Este compuesto libera el cianuro en el cuerpo y se promovió como un tratamiento contra el cáncer en los años 70. Esto fue en Estados Unidos. Sin embargo, los ensayos clínicos no demostraron su eficacia. Por lo tanto, se descontinuó casi por completo debido a su alto peligro y a que en pequeñas dosis podría llegar a ser letal, llegando a estrechar tanto su margen terapéutico al punto de no considerarse seguro. Bueno, relación química. Primero, cuenta con un triple enlace, por lo tanto es altamente polar y esa característica le facilita una rápida difusión en membranas biológicas como las células pulmonares o la piel. Bueno, una vez dentro del cuerpo se une al ion férrico, el citocromo se oxidase en la mitocondria, eh, esto bloqueando la transferencia de electrones de oxígeno, impidiendo que la producción de ATP. Aunque ya haya oxígeno en la sangre, los órganos que lo necesitan no pueden utilizarlo, afectando a órganos que más lo demandan, como lo es el corazón y el cerebro. Cuenta con una muy rápida toxicidad, llegando a causar en pocos segundos o minutos un colapso sistémico debido a altas cantidades. También hay dos tipos a los cuales puede llegar a estar expuesto. Hay dos tipos de medio, como lo es el natural, que es debido a alimentos ricos en glucósidos cianogénicos, como lo son las ciruelas, la yuca, las almendras amargas, las semillas de manzanas. Y el otro medio, que es el industrial, que este se debe a la producción de plásticos, a la producción de plaguicidas, también de textiles, de pesticidas, y de igual manera en incendios de metales sintéticos como lo es la lana y el acrílico. También en el humo del tabaco se puede encontrar cuando es en espacios cerrados. Bueno, hablemos sobre su utilidad médica. Actualmente no hay enfoque médico como tal directamente, esto debido a que el HCN después del siglo XX fue catalogado como una sustancia altamente tóxica, por lo que la medicina en la actualidad se centra en el desarrollo y uso de antídotos para tratar las intoxicaciones por este mismo. Como antídotos tenemos la hidroxocobalamina, el tiosulfato de sodio, el tetratonato de sodio y por último el trisulfuro, que han demostrado ser eficaces contrarrestando las acciones de este. Bueno, ahora hablemos sobre la descripción a nivel farmacológico. Bueno, tenemos que su nombre es cianuro de hidrógeno y su fórmula es HCN, ya mencionada anteriormente. Pasemos a la farmacocinética. Bueno, en la farmacocinética, para empezar, ¿qué es la farmacocinética? Esta es la que se encarga de estudiar cómo reacciona el cuerpo con las sustancias inyectadas o recibidas del exterior al interior. Bueno, empecemos. Estos se dan 4 niveles, por así decirlo: la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación de esta sustancia. Bueno, en la absorción, esta se puede absorber rápidamente por la inhalación, por la ingestión y por el contacto dérmico. En la distribución, se distribuye rápidamente a través del sistema vascular, especialmente al sistema nervioso central. En cuanto al metabolismo, el metabolismo principalmente se da en el hígado, donde la enzima convierte el cianuro de hidrógeno en tiosanato, una forma menos agresiva de este mismo, y finalmente se elimina por vía urinaria. Ahora, hablemos de los síntomas clínicos. Bueno, aquí se dan 3 tipos de niveles: síntomas tempranos, síntomas graves y en el peor de los casos la muerte.
Bueno, para empezar, en los síntomas tempranos se da el dolor de cabeza, que la confusión y la dificultad respiratoria. En los síntomas graves se puede dar como las convulsiones, la pérdida de la conciencia y un paro respiratorio. En el peor de los casos, que sería la muerte, esta se puede dar debido a la falta de, de tratamiento, porque se exponen y no se lo tratan enseguida. Bueno, hablemos del tratamiento de la intoxicación. ¿Cómo se puede salvar uno del cianuro de hidrógeno? Bueno, principalmente se debe retirar al paciente de la fuente de exposición. Como segundo, se le debe suministrar oxígeno al 100% y como último paso podemos darle los antídotos, los cuales mencioné anteriormente, pero los volveré a mencionar. Puede ser el hidroxocobalamina, el nitrito de sodio y el tiosulfato de sodio. Este compuesto puede llegar a tener distintos efectos en la salud, depende al tiempo de exposición al cual se somete. A corto plazo afectan sistemas como lo es el sistema nervioso, causando mareo, confusión, pérdida del conocimiento o coma. En el sistema cardiovascular provoca arritmias, hipotensión o paro cardíaco. En el sistema respiratorio, dificultad para respirar, edema pulmonar o apnea. Y en el sistema gastrointestinal causa náuseas, vómitos, dolor abdominal. Este dolor abdominal es por exposición oral. Luego tenemos la exposición crónica, que es a largo plazo, causando neuropatías, daño en nervios periféricos por debilidad o entumecimiento, problemas respiratorios como lo son la tos crónica, la dificultad para respirar, las enfermedades tiroideas, una disfunción tiroidea por interferencia con el yodo, un daño hepático renal afectando en órganos en los cuales son encargados de eliminar las toxinas, y retrasos cognitivos en niños expuestos crónicamente. Estos son debido a una mala dieta o una contaminación en el aire. Ahora les voy a hablar sobre enfermedades, ejemplos de enfermedades reales asociadas a la exposición de este compuesto. Tenemos la neuropatía tropical atáxica, el hipotiroidismo y la enfermedad de Conso, que son causadas por una mala dieta debido a la yuca amarga. La neuropatía afecta al cerebelo, causando desequilibrio. En la enfermedad del Conso afecta directamente a la médula ósea, causando parálisis en los miembros inferiores. En el hipotiroidismo, debido al bloqueo de respiración y en la producción de energía, la glándula tiroides no puede producir hormonas, afectando fuertemente al cuerpo. Y está el síndrome de inhalación del humo, que como mencioné anteriormente, es por la incineración de materiales sintéticos en los cuales se encuentra este componente, causando problemas en las vías respiratorias y problemas en el sistema respiratorio en general. Bueno, hablando de las medidas preventivas, tenemos 3 medidas preventivas importantísimas. Bueno, el control ambiental es importante buscar regular y tratar de limitar las emisiones industriales de HCM o cianuro de hidrógeno, especialmente en la minería y en la manufactura. Bueno, como segunda medida preventiva tenemos la protección laboral. Es importante que al momento de tratar con esta sustancia se use equipos especializados en la protección en contra de este mismo y el monitoreo ambiental en lugar de trabajo con el riesgo de exposición. Como último tenemos la intervención rápida, que vendría siendo el último nivel. En caso de que tengas exposición con esta sustancia, se debe actuar rápidamente con antídotos y atención médica especializada para evitar cualquier riesgo de muerte. ¿Listo? Muchas gracias por su atención.